¿Cómo están? Vamos a continuar con el taller de bioquímica, bueno, perdón, de biología, en el área de bioquímica, de origen de la vida y de células, ¿sale? Vamos a hacer algo muy parecido a lo que estábamos haciendo anteriormente. En función de el tiempo que nos queda para repasar, lo hice mucho más dinámico para que puedan repasarlo incluso haciendo alguna otra actividad. La idea es que estén intentando responder la mayoría de preguntas que se pueda, ¿sale? Entonces, otra vez, es una dinámica de preguntas bala. Yo les doy tiempo para que ustedes contesten. Les planteo las opciones. Nada más va a haber ahora dos opciones, ¿sale? Y esperando que todos saquen la mejor calificación que se pueda. Muy bien, entonces en el apartado de bioquímica, origen de la vida y células. Vamos a comenzar con los bioelementos, ¿de acuerdo? Recuerden que hay bioelementos primarios, ¿sale? Bioelementos secundarios y oligoelementos, ¿de acuerdo? Bioelementos primarios son los que constituyen aproximadamente el 96% de la materia viva y son los bloques de construcción de las células. Hablando de ellos, pregunta, ¿qué bioelemento es considerado la base estructural de toda célula orgánica debido a su capacidad para formar cuatro enlaces covalentes estables? ¿Carbono o calcio? Correcto, el carbono. Carbono es el esqueleto de la vida. Si el reactivo te habla de química orgánica o cadenas estables de biomoléculas, marca carbono. Siguiente pregunta. ¿Qué grupo de elementos químicos conforman más del 95% de la masa total de un ser vivo? ¿Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno? ¿O calcio, magnesio, sodio, potasio? Muy bien. Recuerden el acrónimo CHON, ¿sale? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Son los primarios y los más abundantes. Luego, bioelemento primario indispensable para la formación de los enlaces de alta energía en el ATP y componente estructural de los fosfolípidos de las membranas celulares. ¿Azufre o fósforo? Bien, fósforo, ¿sale? Siempre relaciona la letra P de fósforo con la energía, ATP, y con las membranas celulares, fosfolípidos, ¿sale? Es pregunta clásica. Siguiente pregunta. ¿Qué elemento primario es indispensable para la constitución de los aminoácidos, o sea, de las proteínas, y de las bases nitrogenadas, de los ácidos, en los ácidos nucleicos, pero no se encuentra en los carbohidratos? ¿Nitrógeno u oxígeno? Correcto, es el nitrógeno. Esta es una trampa clásica de examen, ¿sale? Los carbohidratos y los lípidos solo tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. En cuanto se mencione proteína o ADN o ARN, el elemento que se suma obligatoriamente es el nitrógeno, ¿sale? Siguiente, bioelemento que actúa como un receptor final de electrones durante la respiración celular aerobia para la producción eficiente de energía. Hidrógeno u oxígeno. Bien, oxígeno, ¿sale? Si dice aerobia, te está dando la respuesta de inmediato, ya que aerobio significa que requiere oxígeno. Su función es limpiar los desechos de la fábrica de la energía celular, ¿sale? Siguiente. Ahora vámonos con los bioelementos secundarios. Recuerda que estos se encuentran en menor proporción, en aproximadamente 3,9%, pero siguen siendo vitales para la fisiología celular y nerviosa, ¿sale? Para la conducción nerviosa. Pregunta, ¿cuál es el principal catión intracelular responsable de mantener el potencial de membrana y regular los impulsos nerviosos? ¿Sodio o potasio? De acuerdo, potasio, ¿sale? Grábatelo. El potasio manda dentro de la célula, mientras que el sodio manda afuera de la célula. Si te piden el intracelular del sistema nervioso, siempre marcas potasio. Siguiente. ¿Qué bioelemento secundario es indispensable tanto para la contracción de los músculos como para activar la cascada de coagulación sanguínea? ¿Calcio o magnesio? Calcio, ¿sale? No pienses en calcio solo en huesos. En el examen el calcio se pregunta por sus funciones dinámicas. Sin él, los músculos no pueden contraerse y las heridas no dejarían de sangrar. ¿Sale? Siguiente. Elemento químico que se localiza de forma central
en la molécula de clorofila, siendo indispensable para que las plantas absorban la luz del sol? ¿Hierro o magnesio? Correcto, magnesio, ¿sale? El truco definitivo es el color verde. El magnesio es a la planta lo que el hierro es a la sangre de nosotros, los humanos, o de los mamíferos. Si el reactivo menciona fotosíntesis o clorofila, siempre piensa en magnesio. Siguiente, ¿cuál es el principal catión extracelular que regula la presión osmótica y el equilibrio de líquidos en el cuerpo humano? ¿Sodio o potasio? Bien, sodio. Él retiene el agua fuera de las células, ¿sale? El sodio retiene agua fuera de las células. Por eso, comer mucha sal, que es cloruro de sodio, sube la presión arterial. Si en el examen te dicen extracelular o balance de agua, el catión en el que tienes que pensar es en el sodio. Siguiente, ¿qué bioelemento secundario funciona como el principal anión en los fluidos corporales y es clave para producir el ácido clorhídrico del estómago? ¿Azufre o cloro? Correcto, cloro. El nombre del ácido estomacal lo dice todo, ácido clorhídrico. El cloro es el acompañante negativo del sodio y pues es vital para la digestión de alimentos en este caso. Seguimos a los oligoelementos, también llamados oligoelementos o elementos traza. Ellos aparecen en cantidades muy pequeñas, menos de 0.1% de lo que nos constituye son cada uno de ellos, pero su ausencia total, si no los tuviéramos, aunque sea en esa cantidad, provocarían graves efectos en nuestro sistema biológico. Hablemos de ellos y son, primera pregunta, ¿qué oligoelemento es el componente central de la hemoglobina y se encarga del transporte de oxígeno en la sangre? ¿Hierro o cobre? Correcto, hierro, ¿sale? Su deficiencia causa anemia, que es una de las preguntas clínicas más comunes en un examen. Si la pregunta menciona glóbulo rojo, hemoglobina u oxigenación, piensa en hierro, ¿sale? Siguiente, oligoelemento que requiere de forma obligatoria la glándula tiroides para poder sintetizar sus hormonas metabólicas, T3 y T4. ¿Flúor o yodo? Muy bien, yodo. El yodo, si nos faltara, provoca una enfermedad llamada bocio, que es el crecimiento del cuello. ¿Sale? Relaciona siempre en tu mente yodo con tiroides, con metabolismo. ¿De acuerdo? Siguiente. ¿Qué oligoelemento se agrega al agua potable y a las pastas dentales para endurecer el esmalte de los dientes y prevenir la aparición de caries? ¿Flúor o calcio? Bien, el flúor, ¿sale? El calcio estructura el diente, sí, pero el encargado específico de proteger el esmalte contra el ácido de las bacterias, o sea, de la caries, es el flúor, ¿sale? Siguiente, ¿qué metal traza es un componente esencial de la vitamina B12 de la cianocobalamina, necesaria para madurar los glóbulos rojos? ¿Zinc o cobalto? Correcto, cobalto. El truco aquí es el nombre científico de la vitamina, cianocobalamina. Esa sílaba te avisa que el elemento que lo constituye es el cobalto. ¿Sale? Finalmente, oligoelemento que actúa como cofactor para más de 300 enzimas celulares. Participa en la respuesta inmune y es clave para el funcionamiento de la insulina. Zinc o litio. De acuerdo, muy bien. El zinc. Si en tu examen te hablan de un elemento que ayuda a sanar heridas, o sea, a cicatrizar, que mejore tus defensas y que funcione junto con enzimas de crecimiento, directo piensa en el zinc. Ahora, moléculas inorgánicas, ¿sale? La primera es el agua. Ustedes saben que por sus propiedades, el agua es la molécula inorgánica más importante de los seres vivos. Cerca del 95% de nuestro peso puede constituirse en agua y es el medio donde ocurre la vida. Sin el medio acuoso no ocurrirían muchas de las reacciones químicas que nos permiten vivir. Entonces, vamos a las preguntas. Propiedad del agua que le permite absorber grandes cantidades de calor sin elevar drásticamente su temperatura.
funcionando como un excelente regulador térmico corporal. ¿Alto calor específico o capilaridad elevada? Bien, alto calor específico, ¿sale? El agua funciona como un refrigerante del cuerpo. Si el reactivo te habla de regular la temperatura, de la sudoración o de mantener el clima interno estable, piensa en el calor específico alto que tiene el agua. Siguiente pregunta. ¿A qué tipo de enlace químico intermolecular se deben las propiedades físicas únicas del agua, como su elevada cohesión y su alto punto de ebullición? ¿Enlace covalente puro o puente de hidrógeno? Bien, puente de hidrógeno, ¿sale? Esa es una pregunta fija de química y biología en un examen. Las moléculas de agua se unen entre sí como imanes gracias a que son moléculas polarizadas. Y recuerden que un puente de hidrógeno se forma entre los hidrógenos de carga parcial positiva y el oxígeno o el nitrógeno de otra molécula con carga parcial negativa. Entonces hay una atracción no tan fuerte como los otros enlaces, pero sí con una atracción suficientemente grande para que al multiplicarse entre todas las moléculas permitan que la estructura del agua tenga ese comportamiento, ¿sale? Siguiente. Por su capacidad para separar e interactuar con la gran mayoría de las sustancias polares y iónicas de una célula, el agua se considera el soluto universal o el disolvente universal. Bien, como el disolvente universal, ¿sale? El agua es el medio líquido que disuelve, por lo tanto, es el disolvente. Es el escenario donde ocurren prácticamente todas las reacciones metabólicas. Siguiente pregunta. Propiedad física que combina la fuerza de cohesión y adhesión del agua, permitiéndole subir por los vasos conductores de plantas, por el xilema, o en contra de la gravedad por los capilares. Capilaridad o tensión superficial. Hasta el mismo nombre lo dice, ¿verdad? Capilaridad. Esa es la propiedad de poder ser atraída, ¿sale? Es una propiedad obligatoria, capilaridad. Siguiente, fenómeno físico-químico en la superficie del agua, provocado por la fuerte atracción entre sus moléculas, permitiéndole a ciertos insectos caminar sobre ellas sin hundirse. Densidad anómala o tensión superficial. Bien, tensión superficial, ¿sale? La superficie del agua actúa como una especie de cama elástica o membrana tensa. Si un mosquito o un insecto camina sobre el agua, es porque está caminando sobre su tensión superficial. Ahora, otras moléculas inorgánicas que les pueden preguntar son las sales minerales. Estas se encuentran en baja concentración, pero determinan el equilibrio osmótico y la estructura de sostén del cuerpo. Preguntas asociadas a ellas. Ahí les van. Las sales minerales que se encuentran en estado sólido, formando estructuras rígidas, de protección o sostén, como los huesos, los dientes o las conchas de los moluscos, se clasifican como ¿qué? Sales precipitadas o sales disueltas. Bien, sales precipitadas, ¿sale? Significa que están sólidas y agrupadas. Siguiente, ¿qué tipo de sales minerales se encuentran disociadas en medio acuoso en forma de iones, o sea, de electrolitos, encargándose de regular el pH y el volumen celular? ¿Sales precipitadas o sales disueltas? Claro, se contesta con lo anterior, ¿verdad? Sales disueltas. Siguiente. ¿Cuál es la sal mineral precipitada que constituye el componente inorgánico principal para la mineralización y dureza de los huesos? ¿Fosfato de calcio o cloruro de sodio? Perfecto, lo conocemos desde hace mucho tiempo. Fosfato de calcio, ¿sale? En forma de sal sólida se convierte en esa estructura, fosfato de calcio, y es la estructura mineral del esqueleto humano. Siguiente, sistema amortiguador inorgánico, también llamado buffer, presente en el plasma sanguíneo, que evita cambios drásticos en el pH, manteniendo el rango de 7.4. Tampón bicarbonato o tampón fosfato.
Bien, tampón bicarbonato, ¿sale? Es una pregunta biológica e incluso médica muy rentable. El bicarbonato es el encargado de neutralizar los ácidos en tu sangre para que no entres en estado crítico. Entonces, en sangre, bicarbonato, ¿sale? Regula pH. Siguiente pregunta. Fenómeno celular en el cual el agua se desplaza a través de la membrana para igualar la concentración de sales entre el interior y el exterior de la célula. Difusión facilitada u ósmosis. Bien, ósmosis, ¿sale? El agua, recuerden, esto muy importante, siempre viaja hacia donde hay más sal para diluirla. Si en el examen te hablan del paso del agua, deshidratación celular o soluciones isotónicas, están refiriéndose a la ósmosis. Muy bien. También otras moléculas inorgánicas de interés son los gases, ¿sale? Hay algunos gases importantes. Recuerden que los gases son, en términos de biología, pequeñas moléculas en constante movimiento que participan en procesos energéticos o en algún otro tipo de naturaleza de reacción. Ahí les van algunas preguntas. Gas inorgánico indispensable para los organismos aerobios, ya que actúa como el aceptor final de electrones en la mitocondria durante la respiración celular. O2 o CO2. Bien, O2, ¿sale? El oxígeno es el encargado de limpiar la vía energética al final de la respiración celular para que la célula pueda producir muchísimo ATP. Sin él, pues se detendría el proceso, ¿sale? Siguiente, el gas inorgánico es absorbido, ¿qué gas inorgánico es absorbido del aire y fijado por las plantas durante la fotosíntesis para transformarlo en materia orgánica, es decir, en glucosa? O2 o CO2. Bien, CO2, perfecto. CO2. Recuerden que el CO2 es un gas, ¿sale? Que es subproducto tóxico de la quema de alimentos. Si el reactivo pide que hables del desecho metabólico, de la respiración celular que acidifica tejidos, siempre piensa en CO2, ¿sale? Siguiente. Aunque es el gas más abundante de la atmósfera con 78%, los animales y plantas no pueden respirarlo ni absorberlo directamente, dependiendo de bacterias fijadoras en el suelo, nitrógeno u oxígeno, N2 u O2. Bien, N2, ¿sale? Muchos creen que el gas más abundante del aire, chavos, es el oxígeno, pero no, es el nitrógeno. Es vital para fabricar a las proteínas, pero dependemos totalmente de los microorganismos del suelo para que entre a la cadena alimenticia. Nosotros no lo podemos directamente incorporar, ¿sale? Muy importante. Siguiente, mecanismo de transporte de membrana pasivo mediante el cual los gases como el O2 y el CO2 cruzan libremente la bicapa lipídica de la célula a favor de su gradiente de concentración, difusión simple o transporte activo. Bien, difusión simple, ¿sale? Como los gases son moléculas micro y no tienen carga eléctrica, entran y salen de la célula, pues ahora sí que como Juan por su casa, ¿sale? Sin pedir permiso ni gastar energía, por eso se llama difusión, es un transporte pasivo, ¿sale? Difusión simple. Bien, ahí concluimos con moléculas inorgánicas. Ahora vámonos con biomoléculas orgánicas, las famosas biomoléculas orgánicas y las más preguntables de un examen. Pongan mucha atención porque en este bloque hay que estudiarlas con bastante detenimiento, ¿sale? En este caso, las biomoléculas orgánicas, aquí yo le puse GLAP, ¿sale? Para que ustedes lo recuerden, es para que no se les olviden em, ¿cómo se dice? Eh, las, las biomoléculas. Permítanme un momento, ahorita vamos a continuar con ese bloque.